WAC. Vamos en el proyecto 1. Proyecto 2. Proyecto 3. Y proyecto 4. Ahora nos olvidamos de las acciones que eran este vehículo que nos permitía más o menos tratar de entender un poco cómo le damos aquí la rentabilidad distinta por los riesgos, y nos vamos al mundo del proyecto. Ya no estamos viendo si incorporamos una acción al portafolio, estamos viendo si incorporamos un proyecto a la empresa. Entonces lo que estamos haciendo acá es decir que el proyecto 4 tiene un retorno esperado más bajo que el proyecto 3, siendo que los dos agregan las mismas unidades de riesgo a la empresa. Entonces vamos a hacer el proyecto 3 o el proyecto 4. El 3. El proyecto 1 tiene un retorno esperado de 5, pero no le agrega riesgo a la empresa. La empresa tiene un retorno esperado de 8. ¿Vamos a hacer el proyecto 1 o no? No. Es lo mismo. Seguimos teniendo las mismas conclusiones. Entonces pasamos del mundo de las acciones al mundo de los proyectos. Esto de acá va a ser el retorno que le exijo al equity, el ROE. Y en el WAC lo que vamos a hacer es tomar este ROE que viene acá originalmente del KPM, el valor de la deuda, que siempre va a ser un dato, lo vamos a juntar con nuestras razones de apalancamiento. Y con eso nos va a permitir calcular el WAC. ¿Qué significa WAC? Weighted Average Cost of Capital. O sea, el costo del capital promedio ponderado. En el caso de esta empresa, la deuda contra equity es de 30 contra 70, es decir, el 30% de la empresa está financiada con deuda a una tasa del 7,5 y el 70% está financiado un 15. Por lo tanto, el WACC, que va a ser el retorno, el retorno exigido, o sea, el costo de financiamiento promedio, va a ser del 12,75. ¿Puedes repetir por favor el concepto WACC? Es el costo promedio ponderado del capital. Y el capital tiene, en este caso, dos fuentes: la deuda y el equity. A la deuda, esto es un dato, no es un pato. La deuda, el banco me va a cobrar un 7,5, y al equity, dado el nivel de deuda que estoy asumiendo, el mercado o el gerente de finanzas me va a cobrar un 15. ¿Por qué? Porque estamos hablando acá del proyecto 2. ¿Verdad? El retorno del equity va a tener un riesgo de 2,5 veces, ¿verdad? Porque requiere mucha palanca, requiere mucho riesgo. Por lo tanto, el retorno esperado que le va a exigir va a ser de un 15%. ¿Qué significa eso? Que mi WACC va a ser de un 12,75. Entonces, ¿qué tipo de proyecto puede hacer yo? ¿Qué cosa mayor? Mayor rendimiento. ¿Qué cosa mayor? El flujo puede soportar mayor rendimiento exigido. Ok, ¿cuál es tu? Estoy súper de acuerdo contigo, pero lo que es importante es determinar qué es lo que tiene que ser mayor al 12,5, o alternativamente, qué flujos al 12,5 tienen que ser mayor que qué valor. ¿Cómo? El retorno esperado. ¿El ROA o el ROA? Esta fórmula, esta deuda,
es esta deuda. Este retorno esperado, este retorno esperado. El valor de la empresa es deuda más equity, este valor de acá. Es decir, esta fórmula del WACC es exactamente la misma fórmula que teníamos antes para el ROA. O sea, el WACC y el ROA van totalmente de la mano. El ROA se calcula a partir del balance, a partir del estado de resultado, a partir del negocio. ¿Verdad? Nosotros decimos, tenemos una empresa que compra a 100, vende a 50, se gasta 30, por lo tanto el ROA es de un 20%. A su vez, ese era el típico ejemplo que vimos en clase. Entonces tenemos un ROA del 20% y a su vez esta empresa se financia con deuda al 7,5%, con equity por 70 al 15%, que es lo que me exige el mercado. Tiene un WACC del 12,75%. Un ROA del 20%. Un ROA del 20% es más que suficiente para entrar a este negocio. ¿No? Yo no entendí por qué lo asocia al ROA, más que al ROE. De partida, porque el ROA está acá. Entonces, si el ROA está al lado derecho de la ecuación, no puede estar al lado izquierdo también. No, que está despejado totalmente. A menos que la deuda sea cero. Ahí el ROA y el ROA son lo mismo. Esta es la tasa con la cual yo voy a descontar los flujos. Y el ROA es la tasa que me va a generar los flujos. Si tengo una empresa, un proyecto, que tiene un ROA del 20, significa que mis flujos van a ser, para un activo de 100, van a ser 20 millones, 20 millones, 20 millones, 20 millones. Si mi WACC es del 2,75, ¿qué significa eso? Estoy generando valor. Estoy generando valor. Más específicamente, vamos a construir este 12,75 y lo que vamos a decir es que estos flujos vienen de... Bien separado esto. Dos cosas totalmente distintas. Que las ventas son 100, los gastos operacionales son 80, son 50 y el GAP es 30. Por lo tanto, el flujo operacional es 20. Ya, eso es lo que de ahí sacamos, eso es lo que nos dice el ROA. Por eso este ROA es 20 y no es otro valor. Con estos flujos pueden que pagar intereses o servicio de la deuda, que es el 7,5 de los 30. Por 7,5%, tengo que pagar 2,25 de intereses. Son 2,25 millones de intereses. Y a su vez lo que nos dicen acá por el beta del proyecto, o sea, el riesgo que estamos agregando a la empresa, es que van a exigir, para seguir con este ejemplo, un retorno del 15%. Y el gasto va a ser un 2,4 y entonces 15. A la deuda, el capital me va a exigir un 70 contra 15, que es lo que me va a exigir el socio. ¿Verdad? Nosotros vamos a conseguirnos plata con un socio que nos va a prestar toda la plata y nos va a decir que mire que por los 70 que te pasé tienes que más bien, vamos a ser un poco machista, pero la señora nos pasó los 70 y nos va a decir, bueno, si llegáis con una rentabilidad menos del 15%, ni se te ocurre toda la casa.
¿Qué significa eso? Que la señora está esperando que lleguemos con una rentabilidad del 15%, es decir, le paguemos dividendos de por lo menos 10,5. Estos flujos son capaces de solventar la deuda con el banco y el dividendo que exige la señora para que pueda entrar a la casa. Entonces el negocio va. ¿Por qué? Porque el ROA es mayor que el WACC. No, esto no es el WACC, perdón, esto es esto es el ROE y conjunto con la deuda más mi nivel de financiamiento llegamos al WACC. Entonces, si el ROA es mayor que el WACC, yo voy a invertir y voy a hacer el negocio. ROE. Si el ROA es mayor que el WACC. ¿Qué nos falta acá? ¿Quién es el invitado de piedra en todos los negocios? Los impuestos. Y además te poner impuestos. Porque el Estado no se pierde ni una, menos que pierda plata. ¿Cómo? El invitado de piedra son los impuestos. Entonces, hacemos una pequeña modificación acá en la fórmula y vemos que efectivamente ya no es un 12,75, es un 12. ¿Por qué? After tax. Porque los impuestos nos quitan, porque los impuestos tienen un beneficio tributario y eso nos permite ir a negocios que sean un poquito menos rentables. Esto es raro. Es que esto es raro. Cuando se mete cuando se mete el Estado y nos cobra impuestos, yo hemos ido a proyectos que son menos rentables. Es raro eso, ¿no? Porque tengo más plata, o sea, porque tengo menos plata. ¿Cómo? No, es súper contraintuitivo. Lo que pasa es que la deuda tiene un beneficio tributario. Nos vamos a Montigliani, miren, proposición 1 con impuestos, y lo que nos dice es que al final todo está barrado. Montigliani Miller 1 nos decía que el valor de la empresa sin palanca es igual al valor de la empresa con palanca. Más impuestos. Ah, sí, claro. Y cuando le metían los impuestos, nos decía que el valor de la empresa. ¿Sí? ¿Cuánto queda por esto? Pero hay que sumarle por uno de estos dos lados. Uno más T. El valor, el beneficio tributario, que es la tasa de impuestos por el servicio de la deuda. Es desesperado, esto de acá. En un mundo sin impuestos, es irrelevante si mi empresa está con palanca o sin palanca. En un mundo con impuestos, yo obtengo un crédito, un beneficio tributario al tener deuda. ¿Por qué? Porque voy a tirar parte de esta deuda a gasto, por lo tanto pago menos impuestos al final del día. Y mi empresa con palanca, con financiamiento, vale lo mismo que mi empresa sin financiamiento, más la tasa de impuestos por la tasa, más la tasa de impuestos por el servicio de la deuda. ¿Qué es lo que hay ahí, Martín? TC, la tasa. La ¿Qué tasa más? de impuestos TC. ¿Ya? ¿Qué más? Por RD, la tasa de la deuda, La tasa de la deuda. por el valor de la deuda. De la deuda total. Claro. Eso es lo que nos decía Montigliani Miller, y esto se vuelve a juntar acá. Y damos la vuelta al círculo. Tenemos prácticamente la misma fórmula que antes teníamos para el ROA, pero ahora estamos viendo como WACC. Y este WACC antes de impuestos es lo que nos permite comparar este WACC versus el ROA.
por RD. El C, en este caso, era esto Mondilene 1000 versión 1, entonces la prueba 1. Esto es 1000 con por impuestos. RD por deuda. Y en el caso del WAC es 1 menos la tasa de impuesto por la tasa de la deuda por el nivel de apalancamiento más la tasa que le estoy exigiendo al patrimonio, dado el riesgo que tiene el proyecto, contra la contraparte del apalancamiento, contra el nivel de patrimonio con respecto al valor de la empresa. ¿Le metemos el número? Pero con el número queda mucho más claro. Lo que pasa es que yo lo aprendí de otra manera. ¿Ya? Es que es similar como se la hizo, pero a lo mejor es más entendible con algo. ¿Ok? Pizarra.